introducción al siguiente tema. Efectivamente vamos a hablar de una de las familias que más interrogantes tal vez ha generado sobre su uso en el insomnio, que son las benzodiazepinas, y para ello tenemos el privilegio de contar con el doctor Alejandro Menclares Portocarrero, que es docente e investigador del Instituto Nacional de Psiquiatría. Bienvenido, adelante. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a Oscar. Me da mucho gusto estar aquí, que además de que es un hermosísimo recinto, bueno, pues me da mucho gusto ver a amigos, compañeros, compañeros, maestros también. Y bueno, pues yo con todo gusto vengo a hablarles acerca de las controversias del uso de benzodiazepinas. Es un tema muy amplio, entonces, bueno, me limité a escoger, digamos, con las controversias que más pudieran ser de utilidad, digamos, que más interés pudieran despertar. Y bueno, básicamente, pues, de lo que vamos a hablar va a ser una breve historia, generalidades acerca del mecanismo de acción y farmacología, que no está de más repasarlo, aspectos en cuanto a abuso y dependencia, que creo que es de las controversias más importantes o más en discusión, interacciones farmacológicas, riesgos asociados a su uso, esta es otra controversia, es decir, qué tan probable es que me provoque una caída, una fractura, accidentes, algunas recomendaciones y conclusiones finales. Y bueno, un poquito de historia, pues este sujeto, Leo Henrik Sternbach, que ya falleció, pues era un químico muy brillante que venía huyendo de la Segunda Guerra Mundial. Llegó a los Estados Unidos y trabajaba para un laboratorio, y él sintetizó la primera benzodiazepina, sintetizó el clordiazepóxido, que a lo mejor algunos llegaron a utilizar o recuerdan. El señor era muy brillante, muy productivo, llegó a patentar 241 moléculas, trabajó hasta los 95 años, diario llegaba a su oficina, últimamente en los laboratorios Roche, y era era una persona muy agradable, muy brillante, muy productiva. Él no solo creó el clordiazepóxido, creó todas estas benzodiazepinas, el diazepam, flurazepam, clonazepam, que muchos de ustedes conocen o hemos utilizado. Y vean el impacto de la investigación de este señor. Él creó el diazepam y entre 1969 y 1982 fue el fármaco más prescrito en los Estados Unidos. Vendió más de 2.3 mil millones de tabletas, solo en 1978. Entonces imagínense el boom que fue a revolucionar esto completamente, el tratamiento de los padecimientos tanto neurológicos como psiquiátricos. Y bueno, a la fecha se han sintetizado más de 1000 benzodiazepinas, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué no todas están comercializadas o por qué no todas las conocemos? Bueno, porque en realidad son pocas, digamos, las que ya se conocen que tienen un efecto ansiolítico, relajante o anticonvulsivo o inductor de sueño. Entonces, de todas las benzodiazepinas que se han descubierto, pues no todas tienen realmente un efecto agregado o ventajoso, digamos, a lo que ya existe. Y bueno, para recordar un poquito su estructura, pues como tal es un anillo de benceno que está unido a otro anillo de 7 miembros heterocíclicos llamado diazepina. Esta es la estructura básica de todas las benzodiazepinas. Esta estructura se fue modificando y entonces a lo largo del tiempo fueron apareciendo distintas moléculas. Si se fijan, todas tienen el patrón que comentamos del anillo de benceno con el anillo de diazepina, y algunas, como el alprazolam, bueno, se les agregó un anillo que se llama anillo triazólico que le dio algunas propiedades, y básicamente esta fue la historia de cómo fueron apareciendo las benzodiazepinas a lo largo del tiempo. Bueno, ¿cómo actúan estos fármacos? Vale la pena recordarlo porque eso nos explica mucho de las controversias que hay con estos medicamentos. Pero vean esto es muy interesante. Esto salió publicado en 1977 en la revista Science. Y ustedes acaban de ver en la diapositiva anterior que en el 59 se sintetizó la primera benzodiazepina, pero vean, aquí los autores dicen hasta el momento no se conoce. Es decir, ya habían pasado casi 20 años y no sabíamos bien a bien cómo actuaban estos medicamentos. Sabíamos que funcionaban, pero no sabíamos exactamente cuál era el mecanismo de acción. Y bueno, básicamente el mecanismo de acción es que ustedes saben que, bueno, aquí está la hendidura sináptica con su receptor GABA, con sus 5 subunidades. Y ustedes saben que, bueno, el receptor GABA pues tiene afinidad por varias sustancias, entre ellas el alcohol, esteroides, barbitúricos. Y básicamente el glutamato, que por medio de una descarboxilasa se va a convertir en GABA y tiene aquí su receptor. Como tal, este canal es ionotrópico, es decir, se abre y cierra y permite la entrada y salida de iones.
En el caso del GABA, lo que sucede es que cuando se pega una benzodiazepina al receptor, se promueve una gran entrada de iones de cloro, que como podrán ver tienen una carga negativa, lo cual hiperpolariza a la neurona, haciendo su carga interior mucho más negativa y entonces se inhibe. Entonces, al ser inhibido es mucho más difícil de ser excitada. A su vez, bueno, el receptor GABA, ustedes saben que tiene subunidades, tiene la subunidad alfa 1 y la subunidad alfa 2, y ustedes conocen varios de los efectos de las benzodiazepinas. Entonces, cuando esta benzodiazepina es como más afín hacia la subunidad alfa 1, buscamos más que tenga efectos sedantes, anticonvulsivantes y amnésicos. Obviamente el efecto amnésico es más bien un efecto secundario. Realmente no le damos a un paciente un medicamento para que se le olviden las cosas, ¿no? Que a lo mejor sería conveniente, pero no siempre es algo. Y la subunidad alfa 2, lo que buscamos es ansiólisis y relajación muscular, sobre todo cuando se dan, por ejemplo, procedimientos quirúrgicos. Lamentablemente, hasta la fecha no existe la benzodiazepina perfecta. Es decir, no existe aquella benzodiazepina que haga nada más lo que yo quiero que haga clínicamente o terapéuticamente. Entonces, en resumen, este es el mecanismo, es decir, la benzodiazepina se pega al receptor GABA, específicamente subunidades, se facilita la unión, aumenta la frecuencia de apertura del canal de iones de cloro, aumentando la hiperpolarización de la neurona, y entonces yo inhibo, tal cual el GABA, como sabemos, es un neurotransmisor predominantemente inhibido. Entonces yo lo estoy potenciando, estoy haciendo que esa inhibición al interior de la neurona sea mucho mayor. Y estas son todas las indicaciones que tienen las benzodiazepinas. Ustedes podrán ver que está la parte de ansiólisis, insomnio, sedación, anticonvulsivante, miorrelajante. Aquí están los hipnóticos Z, que no son exactamente benzodiazepinas, pero sí actúan como tal en el receptor GABA. Y podrán notar que algunas de ellas pues se repiten, ¿no? Clonazepam está aquí como anticonvulsivante y aquí también está como miorrelajante. Y bueno, cabe recordar que prácticamente todas las benzodiazepinas tienen propiedades tanto anticonvulsivantes, ansiolíticas, hipnóticas o miorrelajantes. Sin embargo, su farmacodinámica y su farmacocinética es la que les confiere un mayor perfil hacia un lado o hacia otro. Bueno, ¿qué tanto se prescriben estos medicamentos? Y quise meter estas diapositivas para darles una idea de que hay suficiente material para generar controversia, dado que son medicamentos altamente prescritos. Pero vean lo que dice Stahl. Yo creo que muchos de ustedes conocen a Stahl, que es como el gurú de la psicofarmacología en los Estados Unidos y a nivel mundial. Y Stahl publicó más o menos recientemente, bueno ya hace unos años, en el 2002, dice: no le digan a nadie, pero las benzodiazepinas siguen siendo el principal tratamiento para los trastornos de ansiedad. Aunque sabemos que las guías de la Asociación Psiquiátrica Americana ponen como primera línea a los inhibidores selectivos de recaptura de serotonina. Y aquí está tal cual el texto, ¿no? Se siguen utilizando frecuentemente en asociación con antidepresivos serotoninérgicos para el tratamiento de los trastornos de ansiedad. Y dice, bueno, no solo se hace con base en bases empíricas, sino también sobre un racional neurobiológico. Es decir, lo que él dice es, hay una razón en cuanto a la fisiología neuronal del por qué conviene combinar estos medicamentos. Y vean el panorama hace 10 años que pone en este artículo Stahl. Aquí está los 10 fármacos más prescritos para trastornos de ansiedad generalizada. En primer lugar lo tienen las benzodiazepinas. Y vean, abajo está paroxetina, sertralina, citalopram, buspirona. Y vean aquí, para todos los trastornos del humor, es decir, no solo ansiedad, incluyendo trastornos de ansiedad, siguen siendo en primer lugar las benzodiazepinas. ¿Cómo está el panorama actual? Esta es una publicación de 2011 en el Journal of Clinical Psychopharmacology, y de nuevo, dice, las primeras fármacos psicotrópicos que más se prescriben en los Estados Unidos, y de nuevo están las benzodiazepinas. Desde el prazolam hasta diazepam, todas estas son benzodiazepinas. Aquí vienen millones de prescripciones en costos, y en promedio el costo por año por prescripción. Entonces siguen siendo fármacos que se utilizan muchísimo. Esta es una gráfica de lo mismo, pero digamos en Inglaterra, en el Reino Unido. Y aquí lo interesante es que lo que estamos viendo es que toda la parte de ansiolíticos, que está aquí más o menos empalmada con la línea roja, va aumentando. Los hipnóticos benzodiazepínicos van disminuyendo y los Z van aumentando. Y todos los hipnóticos también van disminuyendo. Es decir, la tendencia va hacia la baja, sin embargo la de los Z va hacia arriba.
Pero todo esto es en prescripciones de millones por año y sigue siendo como muy importante la tasa de prescripción. Bueno, ¿qué riesgos hay asociados a su uso? Que es una controversia. Uso, abuso, dependencia y adicción. Y este autor dice, bueno, ¿qué pesa más? Los efectos benéficos que dan las benzodiazepinas, es decir, la parte neorelajante, anticonvulsivante, ansiolítica, o los efectos de riesgo de abuso y de dependencia. Como tal, este autor dice, sí pueden causar dependencia, incluso se puede llegar a abusar de ellas. Pero hay que definir la parte de abuso. Una cosa es abuso deliberado, es decir, uso por sus efectos euforizantes o atenuadores de efecto de otras sustancias. Hay muchos pacientes que utilizan las benzodiazepinas para disminuir el efecto de alguna otra sustancia estimulante, o el abuso no intencional, que es lo más común a lo que nos enfrentamos como médicos. Es muy común que los pacientes las usen, sí, efectivamente por sus propiedades ansiolíticas o incluso hipnóticas, porque nosotros se las prescribimos, pero terminan usándolas inapropiadamente, ya sea por desconocimiento, o ya sea por necesidad, o ya sea porque realmente no están llegando a tener el efecto que están buscando. En general, la gente que abusa se puede volver dependiente. Sí, si yo abuso del alcohol, es muy probable que desarrolle una dependencia al alcohol. Sin embargo, abuso y dependencia no son mutuamente excluyentes. Yo puedo tener nada más abuso sin llegar a tener dependencia, que es de hecho como el patrón de abuso de alcohol del mexicano. Y hay individuos que consumen benzodiazepinas cada vez que van, por ejemplo, a una fiesta, o por así decirlo, para ellos como por razón necesaria, ¿no? Voy a ir a un rave o voy a ir a una fiesta de música electrónica, me voy a meter tachas o me voy a meter metanfetaminas, y entonces yo quiero que disminuya el efecto que me va a venir después de que ya no hace efecto esa tacha, entonces me meto un diazepam o me meto un alprazolam, es decir, abusa porque no tiene como tal una indicación terapéutica. Pero un paciente dependiente fisiológicamente no necesariamente abusa. ¿Cuántas veces hemos visto los pacientes que llevan años tomando 1 miligramo de lorazepam? Y no le suben a 2, no le suben a 4 miligramos. Sin embargo, cuando se los queremos retirar es complicado, pero como tal no es un patrón de abuso. Y hay 2 tipos de dependencia. La dependencia física o farmacológica, que es resultado del uso regular de un medicamento a largo plazo, de acuerdo a una prescripción médica, es decir, en algún momento ese paciente recibió el medicamento porque fue prescrito por su médico tratante. Como tal, se da una adaptación fisiológica natural, sí. Si yo estoy bombardeando el receptor GABA con una benzodiazepina, claro que ese receptor se va a empezar a adaptar. Va a empezar a haber una neuroadaptación, una neuromodulación, que no necesariamente es lo que está pasando con las drogas de abuso. Y hay una base biológica de tolerancia y abstinencia, ahorita vamos a ver un poquito más a detalle, o fenómeno de rebote a la hora de descontinuarse. Yo a veces lo ejemplifico y les digo, bueno, ¿cuántos se ponen ansiosos cuando olvidan el celular? ¿No? Y no es que tengamos una superestructura neuroanatómica que se adaptó a la presencia del celular, simplemente hubo una como costumbre, es decir, yo salgo acostumbrado a traerlo y estar comunicado, entonces se genera ansiedad. Y Hifley en el 86 dice, bueno, el síndrome de adaptación a una sustancia es un resultado inevitable de la interacción entre un organismo y casi todas las clases de fármacos. Fíjense cómo no especifica con algún fármaco. Y bueno, ¿qué dice el DSM-5? Que acaba de salir en mayo de este año. ¿Qué dice el DSM-5? Ya aparece como tal el trastorno relacionado al uso de hipnóticos, sedantes o ansiolíticos. Y dice, bueno, un patrón problemático de uso de sedantes hipnóticos, bueno, podemos meter aquí las benzodiazepinas, que lleva a un deterioro o estrés clínicamente significativo. ¿Cuántos de nuestros pacientes llevan años consumiendo benzodiazepinas, pero no necesariamente tienen un estrés clínicamente significativo por el uso de la sustancia? Y dice, bueno, por lo menos 2 de los siguientes ocurre por un año. Y todos estos, ¿no? Frecuentemente lo toman en mayores cantidades. Les comentaba que la mayoría de los pacientes no les suelen subir a la dosis. Deseo persistente o esfuerzos fracasados por controlar o suspender el consumo. Esto sí puede llegar a pasar cuando hacemos un retiro inapropiado de la benzodiazepina. Se gasta mucho tiempo tratando de conseguirlos. Hay pacientes que lo que hacen es estar coleccionando médicos, es decir, le sacan una receta al internista, otra al gastroenterólogo, otra al psiquiatra, y ya tienen su buena dotación de medicamento. Su uso deteriora la funcionalidad, se cae en irresponsabilidad, que esto no suele pasar con las benzodiazepinas. Siguen usándolos a pesar de problemas que provocan, no suelen tener realmente problemas, es decir, no es que falten al trabajo, descuiden a la pareja o se estén metiendo en pleitos por el consumo del medicamento. Las usan en situaciones riesgosas, como por ejemplo manejar,
a pesar de que saben que les hace daño, la siguen usando, cuando realmente el paciente dice, pues es que con esto duermo, con esto me siento tranquilo, con esto disminuyen, por ejemplo, las crisis de epilepsia lóbulo temporal, y algunos ni siquiera saben que padecen eso, y obviamente un patrón de tolerancia, es decir, yo necesito subir la dosis cada vez más para lograr el efecto, y un patrón de abstinencia, cuando yo retiro el medicamento, empiezo a sufrir. Dependencia sin abuso intencional, no hay conducta de búsqueda intencional, es decir, el paciente no está dando vueltas en las calles a ver quién le da como tal la sustancia, y muy pocos casos de adicción surgen de un uso legítimo, y uso legítimo se refiere a que el paciente buscaba ayuda y le dieron como tal una receta con una prescripción para este medicamento. Y la mayoría de los pacientes no se percatan de una dependencia física, hay que subrayar física, hasta que suspenden la benzodiazepina. Y es el típico paciente que nos dice, ay doctor, creo que ya me hice adicto porque la traté de dejar y me sentí mal. ¿Y de qué se trata? ¿Es abstinencia o realmente están regresando al insomnio basal que tenían antes de iniciar el medicamento? O en su caso la ansiedad, cuando estamos utilizando para ansiedad. Entonces, la abstinencia de benzodiazepinas, hay 3 factores que influyen en su intensidad. Número 1, cantidad de tiempo de exposición. A mayor cantidad de exposición en el tiempo de alguno de estos medicamentos, claro que el proceso de neuroadaptación se va haciendo más sólido, digamos, se va imprimiendo más en el cerebro. Y aquí hay un ejemplo, hay un estudio en el que a 109 pacientes les dieron alprazolam de 2 a 10 miligramos por 8 semanas. Cuando les quitan el medicamento, 35% desarrollan abstinencia transitoria, es decir, se sintieron mal unos días, pero luego desaparecieron los síntomas, pero el 27% regresó a sus ataques de pánico que tenían basalmente. Entonces esto nos habla de que sí en algún momento, claro que son benéficos los medicamentos de esta familia, y este autor dice, la afinidad por el receptor GABA, es decir, si mi benzodiazepina tiene una muy alta afinidad por el receptor GABA, es más probable que desarrolle mi paciente un síndrome de abstinencia. Está muy arraigada la creencia parcialmente falsa de que la abstinencia va en relación a la vida media. Entonces, si, por ejemplo, el triazolam tiene una vida media muy cortita, es muy probable que mi paciente desarrolle abstinencia. No necesariamente es eso, hay que fijarse más en el grado de afinidad del receptor GABA que tiene la benzodiazepina. El diazepam es uno de los que más alta afinidad tiene, sin embargo tiene una vida media muy larga y es muy fácil que llegue a provocar como tal abstinencia. 2 diferencias específicas entre abstinencia y recaída. El tiempo de inicio entre la descontinuación del fármaco y la aparición de los síntomas. Abstinencia, a los pocos días aparecen los síntomas. En el caso de la recaída, los síntomas de ansiedad regresan en más de una semana y van siendo más severos, es decir, no desaparece. La abstinencia se va retirando, la recaída como tal se conserva. Los síntomas en sí, la abstinencia, aquí están los síntomas, agitación, insomnio, intolerancia a la luz, ruido. La recaída, realmente mi paciente está empezando con los síntomas iguales a los que motivaron que yo le indicara como tal el medicamento. Vamos a hablar un poquito de metabolismo. Principalmente todas las benzodiazepinas, o la gran mayoría, se metabolizan de fase 1 por la 3 a 4 y la 12-19. Muy pocas, de hecho nada más el lorazepam es la única que no utiliza estas enzimas, como tal nada más se conjuga, y su vía de eliminación es vía urinaria en el 80 al 90%. ¿Esto qué nos lleva? Que la gran mayoría de las benzodiazepinas requieren oxidarse, y esto significa que todo fármaco que inhiba el proceso de oxidación puede provocar un riesgo de intoxicación con el uso de benzodiazepinas al inhibir su aclaramiento. Y aquí están algunos ejemplos, aquí está la cimetidina, la anticonceptivos esteroideos, macrólidos de uso muy común como la eritromicina o la claritromicina. En el caso del etanol es muy interesante porque en el consumo agudo se disminuye la capacidad oxidativa del hígado y se altera la absorción, pero en el consumo crónico se acelera. Entonces son pacientes, los pacientes alcohólicos, si yo les quiero poner una benzodiazepina, muy probablemente necesite dosis muy elevadas para lograr el efecto. La parte de disulfiram, que ya lo conocen, el tratamiento del alcoholismo, el isoniazid, el ketoconazol, prácticamente todos los antimicóticos requieren de estas enzimas, y el propanolol, que es de uso muy común en el tratamiento de hipertensión. Entonces hay que tener cuidado con las interacciones con estos fármacos. Faltaría aquí agregar jugo de toronja. El jugo de toronja es un potente inhibidor de esta vía enzimática y es muy común que haya intoxicaciones por lo mismo. ¿Qué efectos tienen en el sueño? Bueno, al inicio promueven la eficiencia del sueño. Creo que todos los que hemos tomado por 1 o 2 días una benzodiazepina dicen, híjole, creo que el tafilito me cayó re bien y estoy
durmiendo mejor. Pero ¿qué pasa? Con el uso crónico inhiben el proceso de sincronización de la arquitectura del sueño, se reduce el sueño humor debido a que disminuye el GABA. Es decir, yo estoy constantemente bombardeando el receptor GABA, entonces va a empezar a disminuir su efecto, incrementan el sueño de ondas lentas, pero casi desaparece por completo el sueño MOR. Esto es lo que explica por qué muchos de las benzodiazepinas no promueven o dificultan la consolidación de recuerdos si se les atribuye un efecto de tipo amnésico. Y es el típico paciente que dice: doctor, duermo pero ya no sueño, o siento que ya no descanso. Deterioran el desempeño psicomotor, consistentemente sí retardan la velocidad motriz y la coordinación. Estos proporcionan la duración, acción y vida media del hipnótico, según estos autores. El deterioro cognitivo en ancianos es inconsistente, y esto es inconsistente porque muchos autores dicen es que el deterioro cognitivo del anciano por no dormir es igual o más severo que el deterioro cognitivo que pudiera provocar el utilizar una benzodiazepina. Entonces esto es como muy controversial. Ya mencionaba ahorita la doctora Benítez King de los beneficios de la melatonina en aquellos pacientes ancianos insomnes. En cuanto a riesgo de recaídas y fracturas, hay una asociación consistente con algunos estudios. Muchos estudios no encontraron relación, dijeron no es cierto, o sea, las benzodiazepinas no son los culpables de que los viejitos estén cayendo. Y de nuevo, este autor dice es no mayor al que provoca el insomnio por sí solo. Es decir, el hecho de no dormir al paciente lo pone en riesgo de que se caiga y tenga una fractura. Y vean este estudio salió en el 2006, es un journal sobre osteoporosis, no tiene que ver con psiquiatría ni con psicofarmacología. Es un estudio de casos y controles. Sufrieron una fractura aquellos pacientes durante esta es la N, que es muy elevada. Se cruzó un control y el efecto de la dosis diaria. Vean, ansiolíticos y sedantes, el riesgo es de 1.1, es decir, es muy bajo. Incluso con antidepresivos salió más alto el riesgo de que mi paciente se caiga y sufra como tal una fractura. Este otro estudio del 87, con riesgo de fractura de cadera, igual más de 1000 pacientes contra 5600 controles. Con hipnóticos de vida media corta, no mostraron incremento en el riesgo. La OR es casi del doble en aquellas benzodiazepinas de vida media mayor de 24 horas. A mayor larga la vida media es mayor el riesgo que mi paciente se vaya a caer. Con antipsicóticos es mayor y no se probó como tal una relación causa-efecto. De nuevo, riesgo de caídas, publicado sí en un journal de sueño, y dicen 2.7 veces más riesgo en aquellos que recibieron algún psicotrópico. Benzodiazepinas como estas, que son de vida media larga, sobre todo diazepam, sí, pero no triazolam o clorazepato, que son de vida media más cortita. Con antidepresivos es mucho mayor el riesgo, y vean esto es muy importante. Si mi paciente tiene 2 psicotrópicos, casi 4 veces el riesgo de que se me caiga el paciente. 3 o más, casi 10 veces, y de nuevo, el estudio no implica como tal causalidad. Accidentes de tráfico, los hallazgos son muy inconsistentes, pero ven este estudio. Este es un estudio que se hizo en Holanda, que es el uso de medicación psicotrópica, y tiene resultados muy interesantes. Porque los casos eran aquellos conductores con un accidente de tráfico, 4 controles para cada caso. Estas son las Ns que son muy elevadas. Y vean, con ansiolíticos 1.54 y con antidepresivos SR casi del doble. Curiosamente en este estudio encontraron que las mujeres tenían más accidentes. Quién sabe por qué, pero curiosamente. Pero bueno, dice el mayor uso crónico en ansiolíticos en mujeres y con hipnóticos de nuevo de vida media intermedia. Depresión respiratoria, yo creo que esto es un riesgo que ya todos conocemos, sobre todo en aquellos pacientes con EPOC o con síndrome de apnea obstructiva del sueño. Sin embargo, pocos han medido los niveles de oximoglobina que provoca el uso de unas benzodiazepinas. La mayoría de los estudios dicen si la dosis es bajita y es terapéutica, no baja tanto la concentración de oximoglobina. Lo que pasa es que no todo el mundo lo mide. Y bueno, ya como conclusión, los riesgos de estos medicamentos al parecer son menores de lo que suele suponerse, suelen estar como muy satanizados. Si los utilizamos bien son mucho más seguros que otros fármacos, mucha la evidencia es inconsistente, habría que hacer más estudios, no hay factores de causalidad ni asociación, y quizá, esto es muy importante, el insomnio por sí solo implica un riesgo igual o mayor al que generan estos medicamentos. En general las benzodiazepinas son muy seguras, son tolerables, mucho más que otros medicamentos si se utilizan adecuadamente. Revolucionaron completamente la terapéutica a nivel de psiquiatría y de otras especialidades.
Como recomendación, hay que conocerlas y muy bien para saber utilizarlas, sobre todo la parte de farmacología, pero también hay que conocer muy bien al paciente. Hay que conocer muy bien cuál es la expectativa que mi paciente va a tener cuando yo le estoy prescribiendo una benzodiazepina. Y bueno, pues muchas gracias y con esto finalizo mi plática. Tenemos tiempo para 2 o 3 preguntas rápidas. Si alguien del auditorio quiere intervenir, por favor. Muy buenos días. Bueno. Tengo una duda. El uso de benzodiazepinas junto con los dos fármacos que hemos visto previamente, en lo que es la melatonina y la valeriana, ¿se ha encontrado que hacen sinergia, hacen competición entre ellos, o cuáles son los resultados en esos análisis? Bueno, como tal, no está contraindicado combinarlas, pero en el caso de la valeriana no tiene tanto sentido. La valeriana se comporta como un benzodiazepínico débil, entonces es nada más como agregarle casi un placebo como tal al medicamento. El otro problema con la valeriana es que pierde eficacia, después de un tiempo ya no tiene como tal eficacia. La combinación con melatonina tampoco está contraindicada, pero como bien comentaba la doctora Benítez, la melatonina es más un regulador del ritmo circadiano, es decir, pone en su lugar el ritmo sueño-vigilia, y las benzodiazepinas actúan completamente por otro lado, ¿no? Lo que hacen es más bien cortar la ansiedad y de alguna manera inducir sueño. No está contraindicado, sin embargo, yo no soy mucho en la idea de combinarlos, es decir, la gran mayoría de los problemas de insomnio se pueden resolver con uno o con otro, en el caso de melatonina muy útil en ancianos. En el caso de benzodiazepinas, cuando el insomnio es secundario a algo, secundario a depresión, secundario a ansiedad, sí es más justificable utilizarlo, no tanto en insomnio primario. Pero como tal, no es que uno se potencie al otro, sino que más bien son dos mecanismos distintos de acción. Bien, si no hay más preguntas, a ver, una última pregunta. ¿Qué pasa con el tratamiento de producto de benzodiazepinas y una de los doctores para acá? Como tal se da una desensibilización, es decir, cada vez es más difícil hiperpolarizar a la neurona. No es que disminuya el número de receptores GABA, sin embargo, digamos, la señal necesaria para lograr la electronegatividad interna de la neurona que promueva como tal la inhibición se va volviendo cada vez más difícil. Es lo que pasa pues, sobre todo con pacientes alcohólicos, que necesitamos utilizar 2, 8 hasta 10 miligramos por ejemplo, de alprazolam para lograr la inhibición, y esto sobre todo es porque el receptor al ser ionotrópico ya no responde igual, es decir, ya está como muy desensibilizado y se requieren dosis muy elevadas. Muy bien, le agradecemos mucho al doctor su